Bienvenidos a un episodio más del podcast Lactando con APLB. Estoy muy feliz el día de hoy porque tenemos a nuestra primera mamá que no tiene ninguna profesión relacionada con el tema de la salud y que me platicó que tenía muchas ganas de compartir su historia porque, pues, como a todas nos ha pasado este tema de la alergia, pues te despierta muchísimas cosas que te hacen darte cuenta de la cantidad de apoyo e información que falta en este tema. Así que va a ser súper lindo platicar con ella porque algo muy bonito también es que yo tampoco la conozco. La voy a conocer en este momento o sea, su caso y todo a profundidad. Así que va a ser algo muy lindo el poder platicar con ella y que otras mamás que están pasando por lo mismo puedan escuchar esto porque segurísimo que se van a sentir muy identificadas y vamos a poder ayudarles a todas las que nos escuchen a saber que lo que les pasa nos pasa a todas y que hay definitivamente maneras diferentes en las que podemos contribuir a hacer mejor las cosas. Bienvenida, Estefanía, y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Hola Andrea, muchas gracias a ti también. Oye, platícanos desde el principio un poco de tu historia. Yo soy madre primeriza, entonces mi hija comenzó con un primer síntoma que era un poco de sangre en heces. ¿Cuándo tenía qué edad? Cuando tenía un mes, al cumplirlo, casi que unos días antes, unos días después, empezamos a observar eso en su pañal y la primera vez pues nos asustamos. Yo particularmente me asusté bastante. Ahí tuvimos, su pediatra inmediatamente nos respondió, ella intuyó que se trataba de una alergia a las proteínas de la leche de vaca y lo que hizo fue mandarme inmediatamente como una lista de dieta de restrictiva, que yo empecé a seguir desde ese momento. Y antes de ese momento en el que apareció la sangre en el pañal, ¿cómo era la vida con tu bebé? ¿Tú la veías tranquila? ¿Tenía algún malestar, algo que te preocupara? No, no, ella estaba perfecta, no tenía nada que me preocupara más allá de mis propios temores como madre primeriza, que era, pues, el cansancio del posparto, tanto físico como mental, la angustia bueno, ahora tengo una bebé, ¿qué hago? ¿Cómo la cuido? Pero antes de eso no tenía ningún síntoma que yo notara o que pudiera relacionar con que algo en su salud iba mal. Oye, ¿y esta lista que recibiste de alimentos que tenías que restringir, qué decía más o menos? Mira, esa lista estaba dividida en varias partes, o sea, venía como los alimentos evidentes que hay que restringir, que son los lácteos, pero también alimentos que usualmente no suponemos que pueden tener, proteínas de leche, ¿no? Bueno, más el pan, o jugos o papitas, etcétera, pero también una serie de ingredientes muy específicos que son los que tienen la proteína, ¿no? Como la caseína y algunos, algunos compuestos como por claves de números y conservadores, creo que son, ¿y qué otros alimentos aparecían? Pues eso, como una serie de alimentos generales y una de ingredientes específicos. Okey, y cuando tuviste esa lista, ¿cómo te sentiste o qué pasó después de ese día? Pues fue mucha confusión. De entrada, porque todo esto sucedió en la madrugada. O sea, nosotros, en los cambios de noche de mi bebé, le cambiamos su pañal durante la madrugada y entonces nos encontramos con este pañal y nos asustamos, llamamos a su pediatra, nos respondió en el momento, me manda esta lista y al día siguiente fue como, bueno, ¿y de qué se trata esto? No entendemos bien, como que de pronto vamos a cambiar la alimentación, ¿cómo le vamos a hacer? Y también cómo saber si, o sea, teníamos muchas dudas, ¿no? Pero si es esto, pero ¿qué es eso? Y a qué se debe, y se quita, no se quita. Entonces, pues creo que era en esos primeros días mucha confusión y mucha incertidumbre pues no entender bien qué era esto. Antes nunca había escuchado sobre este tipo de alergia. Okey, y después de eso, ¿qué pasó? ¿Empezaste a hacer la dieta como pudiste? Sí, Y empecé a hacer la dieta. Este, Empecé a hacer la dieta y yo recuerdo que en ese momento dije: "Esto no me va a costar, es sencillo, sigo al pie de la letra una lista con especificaciones muy claras", pero veíamos que no había una mejora, y ahí empieza como una angustia de: "¿Es porque no estoy haciendo
una dieta de una manera adecuada, o es porque es otra cosa, o es o qué es, ¿no? Entonces, pues sí, mi primer aprendizaje en ese camino, ahora viéndolo en retrospectiva, fue que que en inicio, aunque parecía una solución sencilla, haciendo una dieta de restricción de una serie de alimentos, en los hechos, no es tan sencillo. Era era no había una mejora visible, y entonces eso a mí me generaba muchas dudas de si es esto y cómo si lo estoy haciendo bien. ¿Y lo que no mejoraba era la sangre en la popó o ella tenía otros malestares? Era solamente eso. Después ya he aprendido que hay y he sabido por otras experiencias que hay bebés que tienen muchos malestares y que realmente la pasan mal, y yo no me imagino como el nivel de angustia que eso puede generar. En nuestro caso, creo que fuimos bastante afortunados porque solamente fue la hematoquesia, creo que le llaman, la Ujú, sangre en heces, eh, okey. y ¿Y y era y abundante o era poquita era o? abundante, era una cosa espectacular, terrible. Okey, eso es algo Este muy importante, porque hay mucha gente les va a brincar esta información, porque justo es una bebita que se sentía bien en general, sí. pero la historia de Estefanía es que era una cantidad de sangrado realmente abundante e importante, porque esa es una diferencia muy grande en la proctocolitis, que son estos bebés que hacen puntititos minúsculos de sangre que encuentras con lupa o rastros muy pequeños. Y la bebé de Estefanía no era ese caso, era un sangrado abundante, ¿verdad? Sí, sí, al principio yo Okey, buscando información, pues veía que entre la sintomatología decían, bueno, y algunos hilos con sangre en las heces, y yo decía, pues estos no son hilos, eh, ¿no? Es un okey. pañal completo, y entonces, Y entonces no mejoraba, ¿y qué fue lo siguiente que hiciste? pues yo tenía bastantes dudas por un lado tenía dudas de qué era realmente esta alergia, como muchas preguntas de qué es, a qué se debe, se quita, no se quita, qué lo genera, por qué el sangrado, o sea, como que dudas en general sobre esta alergia, también dudas de si era eso o no. Entonces, como que, pedí a su médica que nos envió con un gastro, pues, que le hicieran una serie de estudios, le hicieron estudios de laboratorio, le hicieron incluso una gamografía, es porque pensaban que podía hacer bueno, no pensaban, pero querían descartar como un divertículo de Meckel y una serie de cuestiones como orgánicas o sistémicas, lo cual no era el caso, pero pasamos por todo ese camino de diferentes tipos de pruebas para confirmar de algún modo el diagnóstico, lo cual nos tomó, ¿qué será? Como a lo largo de un mes más o menos. Y Durante ese mes, ¿empezaste a restringir cada vez más alimentos? sí, sí, yo empecé a restringir porque entré como en un loop de esto no mejora, entonces, ¿qué es? ¿Qué estoy haciendo yo mal? Entonces, tal vez también es alérgica al huevo. Y luego me fui por la lista de los alimentos, de los alérgenos. Tal cual, y entonces el huevo. Entonces, tal vez también el trigo, entonces, probablemente también frutos secos o maní y también tal vez el pescado. Entonces, al paso de ese mes, yo ya tenía una serie de restricciones que yo me había autoimpuesto, precisamente por no saber y por tener tantas preguntas sin respuesta y por no ver una mejora. ¿Y le Eh contaste a alguien de los doctores que te veía las cosas que dejaste de comer, o en realidad solo lo hiciste No, yo lo hice sin platicarlo? bastante en la desesperación. O sea, teníamos un buen acompañamiento de nuestra pediatra en cuanto a mi hija, ¿no? A sus síntomas, las dudas, como que noté que mi estado de ánimo dependía de los pañales de mi bebé, prácticamente. Ujú. Porque mm, no entendía yo tampoco la gravedad de si realmente no le estaba causando a ella un daño, porque lo que veía, pues, me hacía pensar o sea, solemos vincular sangre con un daño en el cuerpo, y entonces, no sé, era esta mezcla de temor entre hacer lo que me están diciendo que tengo que hacer y hacerlo lo mejor posible y no ver una mejora, y el temor de entonces, ¿de qué se trata? Por carecer de información y de conocimiento sobre la alergia.
Y un poco este instinto que dices: "Mira, entre que sí que no, yo no quiero poner nada de mi parte que le vaya a hacer daño, entonces mejor no como pescado y mejor para qué me como la tortilla", y entonces así solita, ¿no? Pero en realidad en el consultorio no lo platicabas y tampoco te preguntaban tan a fondo tú qué estabas comiendo, Eh, me imagino. O sea, se enfocaban en todo lo demás, pero no se hablaba tan a fondo de tu dieta ni de ti en particular en cuanto a la lactancia, ¿no? Exactamente, o sea, en términos de la lista que me dieron, pues yo según la seguí a la perfección, pero sí, no había un seguimiento detallado de qué realmente estaba comiendo. Yo recuerdo que un día de pronto en mis temores de qué más puedo hacer, decía, bueno, quizá fue el pescado que comí ayer, entonces mejor no lo como hoy, pero ni siquiera era una decisión tomada, simplemente yo lo empezaba a rechazar hasta que ya habían pasado una semana, 10 días, 15 días y ya no había vuelto a comer pescado, ¿no? Y ya se había quedado así. Pero sí era una respuesta a un estado de angustia. Claro. Y me contabas que fuiste con un gastroenterólogo, ¿y ahí qué pasó? Lo de los Bueno, estudios, la gamografía, etcétera, ¿ahí sí, fue en ese momento? sí, sí nace esta serie de estudios y pues insistía en que una alergia a la proteína de leche de vaca tenía como que mejorar en unos días. Lo que estaba ya pasando con nuestra hija era que esos días ya se habían convertido casi en un mes. Entonces, en un momento, pues él me sugiere ya no seguir la dieta, ya decir, dudo que sea esto de la alergia, mm, tampoco nos dice a ciencia cierta qué es lo que cree que es, pero pues tú ya no hagas ninguna restricción y te propongo que durante 15 días, hagamos una prueba de darle fórmula a tu hija, para ver qué pasa. Ahí no me quedaba tan claro porque pareciera que lo que se quería mostrar era que este síntoma no era algo que dependiera de mi dieta, ni que tampoco estaba vinculado a PLB. Entonces, a mí no me pareció. Yo no quería terminar con la lactancia materna porque me gustaba. Era una relación linda con mi hija, que me permitía arrullarla, cuidarla, dormirla. Entonces, para mí no era simplemente como que dejar de alimentarla y sustituir el pecho por una fórmula, era como trastocaba toda la relación que hasta ese momento había hecho con mi bebé, a quien apenas también acababa de conocer. Aparte que suena un poco ilógico el decir: "No tiene que ver con tu dieta, tú come lo que quieras, pero te quito la leche materna entera y te doy fórmula pensando que así se va a curar o a mejorar", como si lo que estuviera mal fuera tu leche en realidad, ¿no? Porque si no es tu dieta y se va a curar con fórmula, entonces, ¿qué más tiene mi leche? ¿Qué es lo que no le cae bien, no? Ahí es donde como que de repente chocan las ideas. Sí, sí, no me pareció, no me hizo sentido, entonces decidí no hacer caso, lo cual también me sentía miedo, ¿no? Porque, pues, generalmente es, bueno, lo que te dice un médico, con la autoridad médica y el conocimiento, pues, es lo que hay que hacer, pero en ese momento yo decidí que no, que había que buscar más opiniones. Okey. ¿Y a dónde fuiste después? Pues, seguí buscando, rascando y rascando, buscando cuánto contacto había. Para este momento ya nos quedaba un poco más claro a mí y a mi compañero, al papá de mi hija, que no era algo que peligrara su vida, ¿no? Como las primeras semanas yo sí sentía, decía: "Esto va a terminar muy mal". Pero aún así era angustiante para mí. Es que creo que eso es lo complicado tal vez de expresar, de que, a ver, realmente no era una enfermedad que pusiera en peligro su vida, ni una sintomatología que le hiciera a ella ni siquiera sentirse mal o sea, aparentemente. Sin embargo, la angustia que en ese momento sentía era bastante grande. Y lo que Era te fue tranquilizando fue que la veías crecer contenta, de buen peso, que la veías como que seguir avanzando y entonces eso te iba relajando. Eso sí, fue sí, sí. lo que te empezó a dar tranquilidad, el paso del tiempo y verla bien, ¿no? Por lo demás. Sí, yo la veía perfecto. La Okey. que lloraba era yo, ¿no? Pero yo Mm. le cambiaba su pañal y ella la veía sonriendo. Mm, Bueno, mm. lo que después hicimos, la verdad es que nosotros nos informamos mucho, eh, con los recursos disponibles en Internet. Leímos cuanto artículo nos encontramos al respecto, leímos también como muchos protocolos que siguen en distintos, no sé, la Asociación de Pediatría Francesa o la Asociación de Pediatría Estadounidense, como frente a estos casos, como que nos informamos por donde hubiera.
Y también empecé a buscar información en Internet, como en foros. Encontré unos grupos bastante numerosos en Facebook de papás y mamás con bebés con APLB, este, que también al tiempo que nos brindaban como mucha información y que sentías como reflejado en las historias de otros, también podrían mm, ser un poco, confusos, porque es información vasta, amplia y cada caso es muy distinto, ¿no? Entonces, Y la manera en lo que lo interpreta cada quien, que algunas cosas que lees te dejan tranquila y otras te dejan triste y otras te dejan en pánico, ¿no? exacto, exacto. Y después, fuimos buscando como, bueno, vamos a tener una segunda opinión. Recuerdo que fuimos con otro gastroenterólogo. Él sin duda dijo: "Es APLB, restríngete". Con él me terminé de restringir alimentos que todavía no restringía. Dijo: "Bueno, O sea, ya". te restringió todavía más en cuanto a diferentes alimentos. Okey. No sé cómo explicarlo, pero no me terminaba de sentir a gusto. Entonces, yo seguía insistiendo. Que también luego yo pensaba, bueno, ya no insistas, ya no busques tantos, haz lo que te están diciendo y ya. Pero algo, no quiero decir, algo dentro de mí me decía, no, más bien era como la experiencia, la poca experiencia y conocimiento que hasta ahí medio habíamos tenido, que decías que tal vez no es necesario restringir tanto, o más bien creo que estamos buscando un acompañamiento distinto, más allá de un diagnóstico, como una guía, como para saber cómo tratar esto. Y ya en algún momento fue cuando yo encontré en Instagram también a la doctora Marta, encontré a ti y encontré el podcast y lo escuché y dije: "Eso es lo que quería escuchar", ¿no? De algún modo, como esas historias me reflejé 100%. Y dije: "Bueno, pues creo que por aquí podemos encontrar también más acompañamiento e información de cómo acompañar a nuestra hija en esto". Y entonces llegaste con Marta a los cuántos meses. Mm, 3 y medio. Ya Okey. llevamos 2 meses y medio con esto de la sintomatología. ¿Y qué cosas han mejorado en este tiempo? Mira, por un lado, mi hija ha mejorado en tanto que ya no está expuesta al alérgeno y entonces, ya no tiene este síntoma. Sí ha habido recaídas, hemos tenido O sea, recaídas. ¿el sangrado ya se detuvo? No, hemos tenido recaídas. Recuerdo una vez cuando comí una chuleta de cerdo, yo no tenía idea que las chuletas les ponían 1000 cosas, suero. Ya después fui a preguntar al carnicero y me contó que sí, que efectivamente, inyectan algunas sustancias como ablandadores o saborizantes artificiales que puede tener algo. Este, entonces, en ese momento hubo una recaída muy fuerte y las recaídas se sienten feo, ¿no? Porque como que íbamos haciendo todo lo mejor posible y de pronto otra vez. Entonces, es como un enemigo ahí invisible que parece que está en todos lados y en ninguno a la vez. Entonces, esa fue una ocasión y la segunda vez fue hasta hace poco, pero que fue un sangrado que ahí sí fue como el manual de la alergia, de lo que buscando en internet decía, una cosa de unos cuantos días, unos cuantos hilitos y después ya no más. Ha ¿Y con qué fue tu mejorado. segundo accidente? El Ajá. primero fue una chuleta, ¿y el otro te acuerdas qué fue lo que comiste que estaba Es contaminado sin saberlo? Ahí tenemos confusión porque salimos 2 días, rentamos una casa como en un bosque y llevé todos el grupo de alimentos que ya sé que son seguros. Solamente nos faltó llevar nuestros sartenes y, por otro lado, también recuerdo que comí un corte de carne que no había comido antes, una aguja norteña, pero que de la Y carnicería estaba que ya. igual blando, o sea, ¿era un No, corte grueso ablandado? no, no, ¿No? no. No, era un corte, mm, normal, ¿no? O sea, no sabía que estuviera procesado y con el carnicero que ya le compramos siempre, ¿no? Entonces, ahí no supimos a ciencia cierta
¿qué lo generó? Como con esta última experiencia, yo como que entendí o empecé a sentir que tal vez no se encuentre claramente qué es lo que genera una recaída, pero, o sea, que a veces no se puede tener la respuesta. En este caso, pareciera que no que no había ningún alérgeno ahí, pero lo hubo y lo generó y fue, bueno, un sangrado de unos 3 días y después fue parando. La cuestión es que en cuanto a la salud de mi hija, es que sí ha bajado considerablemente. Esos sangrados espectaculares que nosotros teníamos ya no se han vuelto a presentar, pero siempre en de pronto aparecen unas minúsculas gotas, y ahí me empieza a me vuelve la angustia de, pero comí algo, pero ¿qué fue? Y esperar a ver cómo viene el siguiente pañal, que no sea otra vez una cosa horrible, eh, y ya no se ha vuelto como ya no ha vuelto a presentarse eso, pero sí, o sea, nosotros ya de algún modo nos hemos acostumbrado a que de repente hay unas pequeñas minúsculas gotas por ahí y y no entendemos si es como una nueva exposición o es parte de una desinflamación o qué. Pero sabemos que tenemos una dieta lo más restringida posible, que yo sé que no es lo que se debe de hacer, pero en mi caso así sucedió. Y y que ella sigue creciendo bien, muy bien. La lactancia la hemos podido mantener y está bien, y es cosa de paciencia. Okey. ¿Y hay alimentos que antes no comías y ahora ya estás comiendo? No, de toda esta lista de alimentos que yo fui eliminando, en algún momento quisimos reintroducir el pescado y empecé con el salmón. Busqué una marca de salmón que como que fuera lo más segura posible, o sea, que no estuviera tratada con saborizantes ni nada de esto, que en ingredientes dijera literal salmón. Pero al siguiente día, a los 2 días hubo un sangrado, entonces, otra vez, como que estos sangrados ¿de dónde viene? Quién sabe, pero fue el salmón, probablemente, entonces mejor ya no salmón. Y esto sucedió específicamente con esto, con el salmón unas 3 4 veces, y en las 4 veces se presentaron estos sangrados, asociados o no. Dije: "No, no, no, prefiero no introducirlo". Lo que sí pudimos introducir hace poco fueron otra vez las nueces. Entonces, comí nueces y no hubo ningún síntoma, y ya, lo logramos. Entonces, eso me dio como mucha. ¿Frijoles, lentejas, Ah, leguminosas comes? sí, eso sí. Sí, eso Okey. eso está dentro de la dieta completamente. ¿Pollo comes? Sí, para nosotros ¿Carne? hacer esta dieta creo que ha sido dentro de todo no tan complicado porque tenemos el privilegio de nuestras circunstancias. Mi compañero trabaja desde casa, yo trabajo desde casa, entonces nos podemos cocinar aquí. Y eso lo cambia todo. Si estuviéramos en otras circunstancias donde yo tengo que estar saliendo, donde tengo que estar llevando toppers, lonche, 1000 cosas, creo que hubiera sido mucho más difícil. ¿Y ahorita qué edad tiene tu bebé? 5 meses, una semana. Okey. Y con todo esto que me cuentas que ha pasado, ¿alguna vez has pensado en dejar la lactancia? O sea, con todas las ganas que yo sé que tienes, que esa idea te pase por la cabeza el pensar hasta cuándo va a ser sostenible esto que estás haciendo hoy. Mira, yo recuerdo una ocasión cuando nos propusieron esto de dejar temporalmente la lactancia, a ver qué pasaba y sustituirla por fórmula. Yo Yo recuerdo que yo dije: "No lo quiero hacer". Y en ese momento, tuvimos una consulta vía telefónica con un alergólogo francés, que también nos dijo: "Pues yo también creo que podrías, suspender la lactancia y dar fórmula, porque entonces,
tu hija está inflamada y pronto va a empezar la alimentación complementaria y no es ideal que llegue a ese momento con esa inflamación. Y ahí yo me cuestioné, yo dije: "¿Por qué me estoy, aferrando a continuar con la lactancia si ya me están diciendo que esto puede que no es lo mejor, y que lo suelte, que hay alternativas, que está bien?". Y ahí yo recuerdo que sentí bastante, más que yo decir: "Ya no quiero seguir lactando", fue como: "Ya, acepta lo que te están diciendo y déjala". Y recuerdo que ese día sí me sentí bastante mal, como que ya pues sí, como asimilando que tal vez era lo que tenía que hacer y que yo no estuviera tomando decisiones equivocadas con tal de mantener una lactancia materna. Esa fue la vez que lo dudé. Y después, ¿por qué decidiste no meter la fórmula y continuar tu lactancia? ¿Qué fue lo que te hizo recapacitar la posibilidad? Pues mira, de entrada, que yo veía a mi hija bien, o sea, yo no la veía, si yo la hubiera visto como con malestares o con otra serie de síntomas, creo que me hubiera costado más. Pero como yo la veía bien, decía: "¿Cómo si yo la veo bien esto le está haciendo daño?". No lo sé, tengo duda, y creo que por lo que no lo hice fue precisamente por buscar más opiniones, ver otras perspectivas, sobre todo de pediatras, mujeres médicas como tú, que también decían: "No, se puede sostener una lactancia, solo es cosa de hacerlo de una manera guiada, informada y con una buena orientación". Y, pues sí, me aferré a esa lactancia. Qué bonito. Y, por ejemplo, ahorita me platicabas que lo fácil es que puedes cocinar en casa. ¿Qué me podrías decir que es lo más difícil para ti de hacer esta dieta tan extensa que estás haciendo? Creo que la parte más complicada de esta dieta, más allá de las restricciones, porque creo que aún con lo limitado, es una dieta que nos permite muchos alimentos variados, como verduras, frutas, también los cereales, aunque tenemos que seguir pues ciertas marcas con las que ya consideramos o que nos han funcionado a nosotros como seguras. Y también en carnes, pues prácticamente comemos o pollo o una carne molida, entre esas 2. Este, creo que para nosotros la parte y digo nosotros porque, bueno, mi compañero también la está haciendo, yo no sé ahí cuál sea su experiencia, pero al menos para mí la parte más complicada ha sido más en términos sociales. O sea, a ver, creo que no es una gran complicación, solamente que sí ahí es donde me doy cuenta de cómo la alimentación y la forma de alimentarnos sí implica en cómo socializamos. Entonces, pues, nosotros solo comemos en casa, no comemos en ningún lugar fuera. Pues ya no vamos como a comidas con amigos, que lo menciono sobre todo porque creo que en la maternidad, sobre todo estos primeros meses, al menos en mi experiencia, pues de por sí la maternidad me ha aislado. O sea, me ha aislado en términos de que mi hija ahorita y su cuidado me absorben gran parte de mi tiempo y mi rutina, y entonces, pues salir con amigas ya no es tan fácil. Ahora esta dieta es restrictiva, pues es otro obstáculo más. Creo que eso ha sido lo más complicado para nosotros y que a mí me ha podido quizá llegar en algún momento a afectar a nivel, pues sí, como de mis vínculos sociales, pero realmente una complicación, eh, no. Creo que lo que alcanzo también a ver es que para muchos se puede traducir una dieta de este tipo en la cuestión económica, que no es nada asequible. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a comprar a gran en el mercado, todo en el mercado, aquí que lo tenemos a la vuelta de la casa, pues ahora es ir al súper, comprar de ciertas marcas que cuestan como 3 veces más caras, que bueno, podemos comprarlas, pero creo que en otros casos, en otras experiencias,
esto puede ser una complicación bastante seria, un obstáculo que realmente haga cuestionar si seguir o no, o evaluar hasta dónde continuar una dieta. Que las fórmulas tampoco son baratas, ¿no? O sea, las fórmulas de alergia en México, en otros países, de hecho, el gobierno o el sistema de salud, cuando son medicalizadas y están indicadas, te las proporcionan. Y en México, una familia de la cantidad de recursos que tenga, si se ve en la necesidad o de comprar una fórmula especializada, de las cosas que más pesan, incluso más allá de la lactancia, que es el objetivo principal de este podcast, pero cuando por cualquier razón, incluso casos tan difíciles como el tuyo, las familias necesitan o quieren ese apoyo, son carisísimas. Y sí, definitivamente es que de repente sí puedes llegar a pensar que será más caro el súper que estoy haciendo, aunque sea por miedo y porque en este momento es lo que me funciona, o la fórmula artificial, ¿no? Que al final, pues el precio en el momento es mucho. Y también el precio a la larga de no lactar se vuelve mucho mayor, ¿no? O sea, el costo que se tiene que pagar de a todas cuando te sientes acorralado por una alergia de tan difícil tratamiento, definitivamente que sí es algo de verdad muy triste, donde definitivamente hace falta muchísima empatía y muchísimo apoyo. Sí, estoy de acuerdo. A mí me pasaba también mucho esa exclusión social. Yo me acuerdo ya de las últimas veces que fue cumpleaños de mi esposo y iban a hacer una comida en un restaurante aquí cerquita de mi casa, y yo de verdad que le dije: "No quiero ir". O sea, de verdad prefiero quedarme porque me da una flojera ir y no comer nada. O sea, ya estoy como cansada, enojada de sentarme en mesas donde no puedo tocar nada, y Sí, prefiero quedarme aquí y ver una película o estar con mi bebé. Sí, de todos modos, la verdad es que voy a estar ahí con cosas que igual y ya se me antojan, porque yo llevaba casi un año a dieta y ya estaba medio desesperada. O sea, ya estaba así de sí, antes sí, como de: "Ay, voy al restaurante y no importa, llevo mi pero como antes". Y ujú. ya llegó un momento en el que era un: "No, ya no". O sea, ya estoy harta, prefiero no ir. Y efectivamente, o sea, perderte de un evento o una comida porque le pierdes el interés al no poderte integrar de otras maneras, que suena a veces como algo, como dices, medio superficial o: "Ay, no pasa nada". No es nada superficial la manera en la que impacta nuestra alimentación, nuestra salud mental. Creo que justo es de las cosas más duras. Sí, sí, es duro y también, bueno, ahorita que mencionas esto, que no te querías ni ir a sentar a la mesa porque todo lo que veías a tu alrededor sabías que no lo podías comer. Pues creo que también en la dieta de restricción, al menos algo que a mí desde mi experiencia me sucede, es que de pronto mi relación con los alimentos era muy fea, ¿no? Yo veía, por ejemplo, igual, cuando hemos llegado a ir con algunos amigos, yo me llevo mis toppers, pero veo que ahí al lado hay, no sé, un vasito con crema y lo quiero alejar, me da como, ay no, que se, que se vaya, quitar esto, ¿no? Sentir como una serie de amenazas alrededor, o mira, ten, hice esto, te lo ofrezco, y la persona te lo está dando con mucho cariño. Está bien, yo lo hice, sé que estás haciendo una dieta que está ahí. No, es que no lo quiero comer, perdón. Ujú. O a veces también con mi compañero, mira, compré esto en el mercado, y claro, él es el que cocina, él es el que está haciendo las comidas diariamente aquí en casa. Pero a veces era de: "No, pero es que no sabemos pero checa los ingredientes, pero qué marca es, pero no, pero sí". Entonces era un dudar que al final era: "No, mejor no". O sea, vamos con lo seguro. Que eso seguro también creo que a mí muchas veces viene desde el temor y desde otra vez la desinformación. Pero aparte un temor bastante bien fundado en el sentido del pánico que tienes, volver a ver esa cantidad de sangre que muchas veces, aunque te digan médicamente que no pasa nada, como dices, ¿no? De no le está haciendo daño y todo, pues perdóname, pero diga donde diga, yo no quiero volver a ver ese pañal en mi vida, ¿no? O sea, le haga bien o le haga mal, o sea, indiferente, me encanta saber que mi bebé está creciendo sana, verla bien, y a mí me gusta verla no hacer popó con sangre, ¿no? O sea, independientemente de que vaya a ser algo grave o no, el que tú lo busques creo que es algo completamente instintivo y natural como mamá. Las recaídas me vuelven a hacer sentir mal. O sea, yo no puedo simplemente decir: "Ah, mira, bueno, no importa, ya va a pasar". No, me desarma otra vez. Quizá tiene que ver con el temperamento de cada mamá, de cada papá. A mí particularmente me ha desarmado por más
que he tratado de informarme al respecto. Es que se siente horrible que algo que tú hiciste o un alimento que le estás dando a tu Sí, bebé, con toda la mejor intención le está haciendo mal, ¿no? O sí, sea, eso definitivamente estoy de acuerdo que es lo más triste que a una mamá le puede pasar. sí. Y, ¿cuáles han sentido que han sido los apoyos más importantes para ti en este camino? Supongo que uno, tu esposo, que por lo que me cuentas, tu compañero, es realmente una increíble persona, Sí, porque hace o sea, me cuentas que te apoya mucho, hace las compras, cocina con todo el cuidado para que los alimentos sean seguros, aparte está haciendo la misma dieta que tú. sí, aquí hemos aprendido juntos. Eh, ah, sí, ha sido un gran apoyo, ¿no? No solamente en las tareas cotidianas como la cocina, que ya es bastante, sino también como en términos, pues, emocionales y también de, bueno, sigamos buscando, sigamos informándonos, sigamos checando qué es, ¿no? Entonces sí, él ha sido un gran apoyo para esto, para cocinar, comprar los alimentos, adecuarse también a una dieta, cambiar los hábitos temporalmente en lo que esto se resuelve y mejora. ¿Y alguna otra cosa que sientas que te haya servido? ¿Alguna recomendación o algo que te gustaría decirle a las mamás que escuchen esta historia y que el escucharte las haga sentir ese clic que, pues, yo siento muy bonito que me contaras que cuando escuchaste el podcast te dio esa sensación bonita de que eso es lo que querías escuchar? Justamente en esta parte que te entiendo mucho, de sentirte en un mar de información Sí, donde pues, te cae como de lotería. O sea, vas a leer un comentario en una red social o en algún grupo de WhatsApp que, así como puede hacerte sentir bien o inspirada, puede sonar súper tajante o puede sonar trágico o puede darte miedo. Y entonces el decir, ¿dónde puedo encontrar algo que me haga sentir bien? Porque de por sí no me siento bien, ¿no? Y es algo difícil donde digas, pues qué bonito de repente escuchar algo que dices, justo esto es lo que necesitaba, que se siente como abrazo, aunque nadie te esté abrazando, sí. pero dices, aquí me siento conectada. Es muy bonito para mí escuchar que sentiste eso con el podcast y ahorita que nos van a escuchar a ti y a mí platicar otras mamás, que es justo lo que también me encanta pensar de este podcast, que alguien que no conozco a lo mejor le ayudamos con lo que pueda escuchar aquí, así como a ti te pasó en su momento. Pues, ¿cuál sería el mejor consejo que le podrías dar a una mamá que nos escucha y que se sienta angustiada como tú? Mira, antes del consejo, sí. Para mí como que escuchar que saber que había pediatras, o sea, que tenías a un person a médicas, en este caso tú, como con ese conocimiento científico, pero también con la experiencia personal y entonces como empática, sensible, no solamente para diagnosticar y decir, bueno, hay que hacer esto, A, B, C, sino también para acompañar. Eh, para mí eso resultó increíble, ¿no? Porque además toda la información que tú y otros especialistas que has entrevistado como que han compartido, de verdad que sí, o sea, es información que, como tú dices, se siente como un abrazo porque te ves reflejada, como que esos pensamientos que viven como en la cabeza, esas preguntas, esas dudas, como que las ves, que otras personas están conversándolas y que también están compartiendo las dudas, porque por lo que he aprendido respecto a la alergia, lo que hay son dudas, hay muchas preguntas, si bien sí se sabe o se conoce, en términos generales, cómo opera, cómo es esto de las alergias, también hay muchas dudas al respecto y hay muchas preguntas, ¿no? Sobre todo para tratar casos específicos. Pero sí, para mí fue increíble cuando pude escuchar las entrevistas que habías realizado de qué es la APLB, cómo se puede tratar, cuáles son las diferentes maneras de poder abordarla, la cuestión de la dieta de eliminación. Entonces, conjugar como que todo este conocimiento científico, pero también toda esta parte como empática hacia las familias, como que sí fue como un barquito así en medio de una tormenta para subirte y decir: "Mira, hay más, hay más y hay salida". No sé, a mí creo que desde mi experiencia
Mm, sí creo que se puede mejorar bastante en en que haya como un, no sé si decirlo, sistema de salud o más médicos o pediatras como informados al respecto. Y que eso, que no solamente informados para poder dar un diagnóstico, sino también para acompañar. Porque yo creo que en este camino, en estos procesos de la APLB, algo muy importante es el acompañamiento, porque en ese camino eso puede suceder que se deje de lactar, que está bien si la mamá lo decide, pero si lo decide de manera informada. Y qué bueno que esté la opción de las fórmulas, pero que no sea algo impuesto ante la falta de información o la desinformación, el miedo o la angustia de ver que no mejora y entonces, ¿qué está sucediendo? Entonces, ahí yo sí creo que podría haber más esfuerzos en justo a acompañarnos, socializar más, esto del camino de la alergia a la proteína de la leche de vaca para 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 ahorrarnos desde un inicio quizás muchas incertidumbres y muchos miedos que tal vez ahora viéndolo en retrospectiva, podíamos ahorrarnos, como que surgía que eran miedos que más bien surgían desde la incertidumbre, desde el no saber, desde el no conocer. Entonces creo que si desde el inicio hubiera acompañamientos, tanto con los médicos privados, pero también del sistema de salud pública, que ahí yo no sé cómo opere, pero siento que tampoco hay un acompañamiento cercano. Si lo hubiera, podría ser otro el camino, como un poco más amable o amigable para las familias, para no sentir tanta angustia y sobre todo para no abandonar la lactancia en caso de no desear abandonar la lactancia. Mm, entonces, no sé si un consejo, pero sí como que yo me siento entusiasmada por por hacer redes, ¿no? Por conocer a más personas que estén pasando como por estas experiencias, para poder de algún modo acompañar a quienes en algún momento puedan también, eh, cruzar por este camino de la APLB y cruzarlo con más compañía, ¿no? No sé, me imagino que si desde el principio yo hubiera conocido a madres que han pasado por esto y me hubieran dicho: "Mira, realmente no te preocupes y realmente va a mejorar", hubiera sido bien distinto. Sí, es diferente escucharlo de otra mamá que lo vive, que de un doctor que a lo mejor dices: "Me lo estás diciendo porque ya nos vamos a despedir y quieres cerrar esto con una sonrisa, o porque de verdad es cierto que no me tengo que preocupar". Y Sí, fíjate que ahorita de lo que acabas de decir, voy a decir algo súper duro, que es que la razón por la cual desde Francia hasta México y en el rincón del mundo que quieras, es tan probable y tan frecuente que tú toques la puerta de un consultorio por motivo de alergia a la proteína de la leche de vaca y recibas un comentario desactualizado en contra de la lactancia y favoreciendo dietas excesivamente restrictivas o incluso promoviendo tu desconfianza en cuanto a tu forma de alimentar a tu bebé. La razón es que no existen guías de práctica clínica en relación a la mujer que quiere lactar en el contexto de diagnóstico o sospecha de alergias. O sea, no existe una. Existen muchos artículos científicos cada vez más. Existe mucho estudio a nivel fisiopatológico, sobre todo en las alergias mediadas por IgE o inmediatas. Ya se sabe de repente mucho acerca de la excreción de alergenos a través de la leche materna, pero este tipo de inflamaciones gastrointestinales crónicas en el bebé amamantado, de verdad que es un mundo desconocido para el terreno médico. Y digo que es algo súper fuerte porque sí me parece increíble que en el año en el que vivimos, con toda la ciencia que tenemos acceso y todas las cosas padrísimas que ya hemos descubierto y analizado, siga sin existir esa guía de práctica clínica que debería de haber. O sea, existen, justo como dices, ¿no? O sea, un algoritmo, un consenso experto con la última actualización de qué tengo que hacer cuando no mejora y no mejora y no mejora y ya restringí alimentos, etcétera. Existen algunos que ya se acercan mucho, pero
tal cual como un consenso internacional dedicado solo a este tipo de casos como el tuyo, de verdad que no hay. O sea, alta evidencia científica al respecto no existe. Y digo que es algo durísimo porque ese es el problema. Y yo creo que para que pueda cambiar eso en los médicos del mundo, primero tenemos que aceptar de corazón que no tenemos ni idea de lo que está pasando a nivel científico. Y eso, o sea, es duro porque los doctores, creo que si algo tenemos en el cielo es el ego. O sea, es gente que siente que ya estudió 1000 años y ya por eso se las sabe todas y entonces siente que tiene la obligación, como porque ya soy yo el doctor, de que se siente la persona en mi escritorio y que salga de aquí con un diagnóstico de, yo creo que es esto o yo creo que no es esto. Y entonces te lo dicen con seguridad, te escriben una receta y ya, ¿no? Porque ni modo que yo que soy el doctor no le vaya a atinar o no sepa, ¿no? Y siento que eso es lo más duro porque yo soy doctora, he estudiado mucho y aún así acepto que cuando yo tuve en mis brazos un bebé que tenía este tipo de alergias, que mi bebé tenía un sangrado más o menos abundante, pero no demasiado, lo que más tenía era dolor y vómitos que no paraban y ya estaba poniendo un poco en riesgo su estado nutricional, de hidratación y de otras cuestiones que en agudo lo podían poner en riesgo. Y para mí fue horrible porque dije, yo soy doctora, yo sé dónde buscar la información. Y la busqué y no la encontré al nivel que yo quería saber y ser profesional en lo que le estaba pasando a mi bebé. Y eso me hizo sentir 100%, y lo digo en voz alta, la más fracasada del siglo. O sea, yo dije, qué buena consultora de lactancia soy, porque fui por una fórmula de arroz, porque dije, no tengo idea qué hacer y tengo tanto miedo de que mi bebé se ponga mal porque se me estaba poniendo muy grave el día que decidí dar la fórmula de arroz. Y grave para mí, mi corazón de mamá en ese momento fue el vómito que ya he contado varias veces, que fueron tantos vómitos en un momento que ya mi bebé no vomitaba leche sino agua transparente y seguía vomitando, vomitando como si le hubieras abierto una llave. Y yo llegó un punto en el que lo volteé boca abajo porque se me estaba así bañando él solito en lo que sacaba. Y solamente eso fue lo que me quebró. O sea, el ver tanta agua salir de su cuerpo que dije, si sigue vomitando así de esta manera y yo le vuelvo a dar lo que sé que algo tiene que todavía no sé bien qué es, que no le está cayendo bien. O sea, ahí fue donde todo el interés que tengo por la ciencia y la lactancia y lo que sea se fue a segundo plano y dije, corro por la fórmula de arroz, que en este momento siento que es lo más seguro para Claro. él. Y cuando se la di fue el fracaso más grande de mi vida, porque dije, yo pensé que era buena doctora y no estoy logrando ayudar a la persona más importante de mi vida. Y eso lo digo ahorita y me dan ganas de llorar porque se siente espantoso. O sea, se siente horrible decir, quiero ayudarte, quiero hacer lo que sea. Y si alguien me dijera, vete a China y ahí te explican, o vete a comer agua y pollo, yo lo hubiera hecho feliz. O sea, lo que alguien me dijera, este es el camino, lo hubiera hecho y no lo hacía porque no sabía exactamente cuál era ese caminito. Entonces, creo que es muy importante para que las cosas empiecen a cambiar, el aceptar como médicos que tenemos muy poca información para realmente afirmar qué está pasando en estos casos. Ahorita tú nos acabas de contar toda tu historia y algo que de verdad siento mucho pues es esa empatía en la que, contrario a todo lo que promovemos y yo misma promuevo de que las mamás coman de todo, coman sano, coman sin miedo, se informen, porque la gran mayoría de las veces en cuestiones de alergias que no mejoran, siguen habiendo trazas y no son alérgicos a más de un alimento. Tú nos estás contando una historia en la cual apoyo profesional no te ha faltado, en cuanto a que ahorita pues ya, o sea, ya no es como que nos falta tocar otra puerta que yo te diga, aquí nos van a decir algo diferente, ¿no? Y aún así no comes pescado, aún así tú me estás contando que claramente comiste un salmón, que no tendría por qué haber pasado nada y tu bebé sangró, y sin ningún tipo de juicio en cuanto a si el sangrado es poco, es mucho o lo que sea. Creo que es evidente una reacción posterior a la ingesta tuya de ese alimento y que eso pasó a través de tu leche materna, y contrario a todo lo que nos dice la ciencia, pues ese caso está ahí y de verdad que es difícil saber cuántas cosas no están pasando en el intestino de tu bebé y en tu leche y en tu barrera y en todo lo que hace ese rompecabezas para tu caso en particular, que hace que el cuerpo de tu bebita se inflame tanto con cuestiones que no serían las más habituales. Y al final creo que lo más increíble del mundo de lo que me acabas de contar es esa fuerza que tú tienes para, a pesar de todas las circunstancias, mantener tu lactancia, porque eso es algo que habla solamente de toda tu valentía y toda tu fuerza para cruzar cielo, mar y tierra por la salud de tu bebé, y esa como
sensación que tienes por dentro de decir, sé que mi leche te hace bien. O sea, no hay manera de lo que hace mi cuerpo para ti, que es ese mejor alimento, no sea lo que yo quiero darte y lo que me gusta ver, que se siente súper bonito, ¿no? O sea, que la ves crecer, que ella casi se sienta, que la ves preciosa y dices, esa fue mi leche. O sea, esa leche que está haciendo esta bebé tan preciosa que yo veo ahorita, la hice yo, la hizo mi leche y es ese esfuerzo diario que hago por darte eso. Y eso, la verdad, siento que es lo más bonito del planeta. Entonces, te abrazo de verdad Gracias. con todo, todo, todo mi corazón. Te admiro muchísimo y espero que, pues, vas a ver que sí. Todo Va esto a mejorar. va mejorando siempre. Todo esto agarra buen camino, eventualmente, no sé cuándo. Y lo que sí es que en todo este camino tan difícil, te mereces un monumentazo y un abrazo tototote, porque eres de verdad que una mujer muy fuerte y muy, muy lindo que hayas escuchado tu intuición siempre por encima de cualquier comentario, por más médico que sea, ¿no? Gracias, Andrea. Ahí yo sí quisiera precisar, o sea, esto, pues sí, ha habido una fortaleza aquí en nuestra familia, pero también creo que han sido las circunstancias favorables que hemos tenido, como tú has mencionado, como el acompañamiento médico no nos faltó porque lo buscamos y podemos acceder a él, ¿no? O sea, la pediatra de mi bebé desde el principio nos ha acompañado, luego por profesionales más especializados, gastroenterólogo, también la búsqueda de información constante. De algún modo hemos podido, nuestras circunstancias no lo han permitido. Al igual que sostener una dieta, al igual que tener el tiempo para sostener una dieta y para mantener una lactancia. Pero yo creo que aquí también sería, no sé, es que ese es como lo que yo también me pregunto a partir de mi experiencia, o sea, cómo generar condiciones para que la alergia a la proteína de leche de vaca, en los casos de los bebés que se presenten, las mamás puedan igual sentirse acompañadas, tener acceso a toda esa información, tener como una estructura sólida que les permita como contar con profesionales de la salud, con la información, con el acceso a los alimentos para poder hacer esto y continuar con su lactancia. Es donde yo hago este cuestionamiento, ¿no? Más allá de las voluntades como individuales, de la fortaleza individual, de la empatía médica a nivel individual, cómo hacer esto, cómo socializar esto para que realmente haya un compromiso mayor. Si de verdad se está comprometido con la lactancia, que creo que por lo menos aquí en el país, el sistema de salud mexicano sostiene esto, un compromiso con la lactancia, cómo también hacerlo para estos casos. Sé que son muy poquitos los bebés con APLB, por lo que aprendido, no son tantísimos casos, sin embargo los hay. Y yo me he encontrado en estos foros en los que me he metido y en los que he estado de Facebook, cientos de casos y muy complicados, porque todos los casos llevan de por medio un dolor, una angustia, una frustración. Entonces, eso, cómo generar redes, como también demandar, que existan estructuras que permitan que se pueda sostener una lactancia y la salud del bebé y la salud de la mamá mental cuando se tienen este tipo de casos. No sé. Es que es tanto, tanto lo que se tiene que hacer, o sea, de todo lo que podría pasar desde las leyes del etiquetado, desde la instrucción a los diferentes restaurantes y medios que venden alimentos, que etiquetan alimentos, que pudieran enseñarles a las personas de las carnicerías, las que venden las chuletas, que pudieran declarar alérgenos, aunque sean un cachito al lado donde está la chuleta que vas a agarrar, que dijera, esto contiene, así se hace la chuleta, ya sabes, o sea, tú lo descubriste porque no todos tenemos por qué saber que las chuletas se inyectan, ¿no? O sea, tú dices, nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Pasó. Y cuando tienes una condición de salud, sales a la calle esperando que con eso, pues la gente que se dedica a la industria alimentaria a cualquier nivel pueda saber de hecho un poco más si los productos que te van a dar o no contienen eso que le hace daño a tu bebé en particular. Y resulta que sales y si tú sientes que sabes poco, el resto del mundo sabe muchísimo menos, ¿no? Y Sí. entonces es como que cuando sales te tienes que armar tu caminito y ir aprendiendo sola y este tipo de accidentes nos hacen ir avanzando a costa de los errores. Y eso siento que es de las cosas que más podrían cambiar. Y en cuestión por lo menos de la evidencia médica y eso, pues creo que
cuando, por lo menos cuando a los doctores les pasa y te transforman tanto como en mi caso, pues te van dejando como esa semillita de hacer algo diferente. Obviamente uno de mis sueños más grandes es hacer esa guía que falta, escribir un libro. O sea, tengo tantas cosas que sueño y que digo, ay, voy a hacer esto, voy a hacer tal. Y pues obviamente son cosas que pues son sueños no nada chiquitos que pues con los años se podrán ir construyendo poco a poco. Hace poco conocí a una mamá argentina que ahorita te paso su cuenta, que se llama Soy Gastroinfantil en Instagram. Y me encantó verla porque es una gastroenteróloga pediatra argentina, igualitita que yo. O sea, como que dije, esta soy yo en Argentina, nada más que yo no soy gastro. Pero literal ella tiene hijos con alergias, mantuvo su lactancia y se la pasa haciendo contenido para que las mamás que les pasen no se sientan solas. Y dices, qué chistoso como justo, y a lo mejor hay otras en otros países que yo todavía no he encontrado tantas, pero se me hace muy lindo porque digo, qué padre que ese mensaje se siga divulgando y se siga promoviendo para que cada vez que otra mamá salga de un consultorio angustiadísima, encuentre rápido este camino que yo decía, o sea, son tantas las que les ha pasado que no puede ser que tengamos que empezar el camino de cero por no podernos encontrar más fácil y sobre todo con algo de guía, porque todos estos grupos de Facebook, pues ahí están todas esas mamás, pero como no hay algo que regule, que comente de forma profesional o medie los comentarios, pues es un desastre porque literalmente cada quien dice lo que quiere y ya no sabes qué de lo que dice ahí es bueno o es malo. Entonces, pues una de las cosas que quiero hacer en esta comunidad que se va formando poco a poco, pues es ir abriendo estos espacios de comunicación, pero cuidando el que estén pues supervisados y mediados por alguien profesional que pueda desmentir los mitos que de repente puedan surgir o solucionando dudas de una forma pues más profesional, sin que caiga todo esto en que por más que juntes a la gente, si no hay algo que lo medie de forma profesional, pues de repente ya no, uno no sabe qué tanto sirve el grupo y no sé a ti cómo te fue, pero yo de verdad que de repente ya como que me salí, porque dije, ver esto nada más me angustia y me enoja y creo que mejor ya no lo abro. Sí, mucha desinformación. Sí, en mi experiencia creo que la entre médicas y mamás, podemos hacer redes bien fuertes. Ahorita, frente a esta realidad donde, como tú mencionas, no hay como un protocolo, una guía establecida, tampoco parece un sistema de salud público que pueda realmente abrazar este tipo de casos. Creo que en la experiencia son en el día a día las pediatras y mamás quienes nos estamos de algún modo encargando de o preocupándonos por hacer estas redes, ¿no? Que nos sostengan tanto a nosotras, pero también cómo hacer lazos con otras. Ahorita que mencionaba lo de la industria alimentaria, me acuerdo, un día fui a un súper y compré una mantequilla de cacahuate de almendras, una mantequilla de almendras, y eran era de una marca estadounidense. Pero ves que luego en los envases de productos, estadounidenses que están en inglés, luego les La pegan aquí en traducción, México una calcomanía con la traducción. Bueno, pues en la traducción, perfecto, todo parecía que estaba muy bien. Se me ocurre como levantar la calcomanía y ver la etiqueta original, y en la etiqueta original decía: "Este producto puede contener trazas de leche, soya, tal, 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 tal", y en la traducción no estaba. Yo no sé quién se encarga de regular esto de ahí también es todo otro es un camino, todo de eso que hay tiene que que cambiar. demandar a la industria alimentaria que sopese entre esta búsqueda de ganancia y de vender con la Hacer las cuestión de cosas a lo loco con algo tan importante. O sea, da un coraje que dices, ¿sabes cuántos meses llevo haciendo mi mejor esfuerzo desde que me levanto hasta que me duermo por evitar la leche? Para que alguien que tradujo eso lo pegó y no se dio cuenta de ese detalle que para mí es tan importante. O sea, que te entren así como de golazo, no da nada más que enojo, sí, sí, creo que son efectivamente. muchos frentes. Sí, demasiados. Pero muchísimas gracias por compartir tu historia. De verdad que fue algo muy bonito escucharte. No, Sí, Andrea, pues ya. solamente agradecerte, agradecer la oportunidad. Ojalá también me gustaría escuchar a otras mamás para conocer estas experiencias, porque siempre me quedan dudas y siento que siempre voy a tener dudas que nunca tal vez se van a poder responder, ¿no? O sea, por ejemplo, estos puntitos que siguen saliendo de repente es, pero ¿qué es? ¿De dónde vienen? ¿De dónde?
¿Por qué se generan? ¿Me Sí, preocupo, no me preocupo? Ya son parte de la vida o qué pasa, ¿no? O sea, y y justo creo que ahora lo que nosotros, bueno, lo que yo estoy como a la expectativa es el inicio de su alimentación complementaria, ¿no? De también de, ¿y si esto empeora cuando la alimentación complementaria venga? O sea, como 1000 dudas, mil cosas, pero lo que ya me convencí es que esto va a mejorar en algún momento. vas a ver que sí. Y con la lechita de mamá, de verdad que cualquier daño que ocurra viene con todo y la reparación perfecta. Sí. Así que vas por un súper buen camino. Hace mucho hicimos un desayuno de mamás APLB. Ojalá que pronto lo hagamos otra vez y estaría bien padre conocernos, que salgas un poquito de tu casa después de eso que decimos que no podemos ir a ningún lado, que podamos desayunar, hacer todo eso súper apto con toda la tranquilidad del mundo y con manos de todas para que yo sé que ese miedo que vas a tener, pues lo podamos vivir juntas y que esté muy lindo podernos abrazar y vernos en persona. Estaría increíble. Muchas gracias y Sí, gracias por la labor de difusión y divulgación y por dar la oportunidad de compartir aquí mi experiencia, nuestra experiencia. sí, gracias a ti y pues ahí estamos en contacto. Hasta luego. Bye bye. Bye.